John Eider. Un saludo especial a todos los líderes, lideresas del oriente de Santiago de Cali, Comuna 20, 21, jóvenes integrantes de la iniciativa Compromiso Valle, a los funcionarios del gobierno nacional que nos acompañan, a los empresarios con los que estuvimos hablando hace un rato, aquí presentes, a los medios de comunicación regionales y nacionales y a toda la ciudadanía caleña, bayuna, de las comunas populares. Yo he estado en Siloé, incluso en una época, en víspera de un momento muy difícil, en el año 85, ¿sí? Que a veces se olvida esas historias, pero que pareciera que la vida volviera a recuperar tanto lo positivo como lo negativo, porque en aquel entonces hubo una masacre de jóvenes de aquel entonces. Por ahí hay un libro con fotos de esa historia de lo que fue una Siloé resistente. Desde ahí una marca siguió sobre esa comunidad. Habíamos hecho los campamentos de paz, recuerdo yo, y la juventud de Siloé nos seguía. Yo era un joven también, de Agua Blanca, que en ese momento se llamaba así, Distrito de Agua Blanca, y la respuesta a esa juventud fue una masacre aún no bien contada, de trincheras, de un enfrentamiento armado prácticamente en cada calle de Siloé, entre esa juventud y el Estado del entonces, y la disolución de lo que era la ilusión de la paz, que a la postre se hizo, pero sobre la base de una lucha popular, de una resistencia que dejó muchísimas personas enterradas. Así conocí yo a Siloé, en esas calles, en esos callejones. Entonces, ahora la historia pareciera repetirse. Tuve mucha dificultad en llegar en los momentos que llamamos del estallido social, porque mi presencia en ese momento era casi que catalogada como el que hacía el estallido social, como si yo fuese el organizador, el inspirador de ese movimiento que no tuvo otra causa que una política completamente errónea del gobierno del entonces, cuando decidió saldar el gran hueco fiscal que se había producido por el COVID y por otras razones, con impuestos sobre la comida, y desató una movilización sin precedentes. La respuesta a esa movilización generó el estallido, porque no fue una respuesta de diálogo, porque no se atrevió en ese momento el gobierno a abrir las puertas del palacio o cualquier otro lugar para dialogar, para transar, para construir conjuntamente salidas a una situación que indudablemente era difícil. Y lo que hizo fue responder con un autoritarismo bárbaro, yo diría de una manera criminal. Responderle al movimiento social, como ha pasado en otros lugares de América Latina, como está pasando en este momento en el Perú, con todas las diferencias, responder como si la juventud y las gentes en general fueran un enemigo. Cuando un gobierno ve en el joven, en la joven popular, un enemigo, el enemigo interno le llaman en la doctrina, en los discursos, y entonces desata sobre ese joven, esa joven, la furia del Estado mismo en su faceta armada, en este caso la policía fundamentalmente,
y trata a ese joven que simplemente está pidiendo por una mejor vida, que simplemente se está moviendo porque hay unas causas reales de exclusión, de desigualdad, de pobreza, de negación de la existencia misma en dignidad. Cuando se le responde es con el gas en el ojo, con la muerte, con la brutalidad estatal, pues indudablemente se producen unas heridas profundas que son difíciles de cerrar, porque es un estado contra la juventud, una juventud que va a crecer, que se hace, que va a ser la nación misma, y que se hace en medio de esa violencia, con ese recuerdo amargo, con el recuerdo de los amigos muertos, con el recuerdo de la represión, con el recuerdo de que el Estado, en vez de ser una instancia para solucionar problemas, se convierte en un instrumento sanguinario de la muerte. Aquí vine, casi era un primer acto de campaña, me parece casi que era, por allí en una plaza, y en medio del discurso, porque entendía que la situación podía degenerar incluso hasta en una guerra civil, casi que en una guerra étnica, porque en esas barricadas la mayoría de los jóvenes y las jóvenes eran negros y negras. Y las decisiones de romperlas a partir de la fuerza venían de una élite blanca. Una ciudad que estaba a punto en esa polarización social profunda de caer casi que en la guerra civil. Armas ya salían por aquí, armas ya salían por allá, disparos sonaban todas las noches. Y yo creo que ese día que llegué a hablar con la juventud, algunos miles, y propuse un diálogo, bueno, ¿y por qué no hay un camino diferente que sea el diálogo, que permita que la juventud se exprese y que se puedan corregir una serie de anomalías, de circunstancias que nos están llevando al enfrentamiento violento? Yo creo en eso, en esa posibilidad, en que es posible un pacto, en que es posible cerrar las heridas y articular los lazos de toda la sociedad colombiana en su diversidad para construir eso, una nación, una unidad que se llama nación, y que permita que en este país tan hermoso, porque lo es, terriblemente hermoso, pueda la gente vivir en él con dignidad. El ejemplo que han dado aquí los empresarios que decidieron por su cuenta cerrar heridas y juntarse con quienes estaban en las barricadas en esas circunstancias del estallido social y construir de manera común un camino, pues es plausible, hay que aplaudirlo. Ojalá así fuese en toda la sociedad colombiana. Hoy aún tenemos problemas. Hoy aún en los medios de comunicación se le dice a la gente de la primera línea que son terroristas. Aún esa mentalidad de considerar que un colombiano o una colombiana simplemente por su edad o por el barrio en que vive o porque protesta, entonces es un enemigo. ¿Cuánta gente en Colombia no cree que la primera línea es una organización terrorista? La primera línea no fue más sino una actitud defensiva para no dejarse matar, para proteger un barrio, una comunidad, una juventud, para no dejarse matar. ¿Que no debió haber existido? Pues claro que no debió haber existido, porque jamás debió haberse dado la orden de atacar como enemigos a la gente que protestaba. Simplemente habría que abrir el palacio y hablar y dialogar, eso era todo. Pero no fue así.
La respuesta fue criminal y obviamente hubo una reacción, una defensa de la ciudadanía. Es que a la ciudadanía no se le debe violentar, en mi opinión. Y ese cuento del enemigo interno tiene que desaparecer de la historia nacional, porque si desaparece ese concepto, yo creo que será más fácil que nos dejemos de matar los unos a los otros, como hemos hecho durante generaciones enteras, quizás siglos. Quizás la República de Colombia se ha fundado y permanece, es el medio de una violencia tal que sus hijos se matan entre sí de manera permanente. Y esa no puede ser nuestra historia. Para tener una historia grande tenemos que dejarnos de matar. Y para dejarnos de matar tenemos que reconciliarnos, perdonar. Y reconciliación y perdón solo surge si hay inclusión social, si hay justicia. La justicia no es encerrar a los jóvenes en las cárceles. Como una especie de venganza, el Estado decidió condenar a los jóvenes como si fuesen terroristas, criminalizar la protesta, adecuar los hechos de la protesta al crimen para poder encerrar a la juventud entre barrotes. No pudieron pensar en otras salidas diferentes que tenían que ver con la educación o con la vivienda o con el empleo, sino que solo podían pensar en vengarse a partir de la cárcel, la desaparición y el asesinato. 200, un poco más de jóvenes hoy siguen presos. Ayer tuvimos una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vino al país a mirar la situación del estallido social y de sus consecuencias. Allí estaba la presidenta, la secretaria general y otras personas de esa comisión que trabajan en Washington. Y nos recordó que el Estado debe abstenerse de tipificar como crimen la protesta social. Que así no es. Que la construcción democrática pasa por hablar, no por destruir. Sin embargo, allí siguen esos 200 jóvenes y más. Algunos se han intentado suicidar. Este gobierno quiso liberarlos a los 200 e hizo que unas frases quedaran en una ley, la ley 418, que es la que se usa en los últimos años, décadas, para hacer los procesos de paz entre insurgencias y el Estado. Y allí creamos en un párrafo la existencia de algo que en realidad no debería estar en esa ley, pero que por criminalizar la protesta social tocó poner allí, y es que hay presos sociales en Colombia. Presos por protestar. Y pusimos allí el mecanismo para liberar esas personas, transformándolos en voceros de paz. Y nos dedicamos a expedir las resoluciones que le pedían a la justicia colombiana liberar a los voceros de la paz juveniles para que nos ayudaran a un programa que en este año va a comenzar. 17 alcanzamos a pedir y solo liberaron a 4. Por una circunstancia que a mí me parece una profunda equivocación, se impartió la instrucción para que en esas audiencias se le dijera a los jueces que si liberaban a los jóvenes cometían un prevaricato. Presionaron a los jueces para que no liberaran a los jóvenes y empezaron a negar las libertades una tras otra, una tras otra.
Y yo creo que ese Estado que está haciendo eso, lo que está demostrando otra vez, es que es incapaz del diálogo, es incapaz de reconocer a la persona humana como un ser digno de interlocución y no de apresamiento, y que se quiere vengar, que no quiere permitir que quienes con rebeldía salieron a las calles, levantaron las barricadas y dijeron: esto no sigue más, se quieren vengar en quienes están presos para mantenerlos allí presos. Quienes asesinaron a los jóvenes están saliendo libres y los jóvenes se están quedando presos. Eso se llama injusticia y es propulsada por sectores del Estado. Y cuando el Estado construye injusticia, construye violencia, destruye la idea de la nación y el concepto mínimo de la democracia. Yo le digo a esos sectores estatales desde aquí, entre los jóvenes de Siloé y de las laderas de Cali, que no sigan en ese camino, que permitan la reconciliación de una parte de la sociedad con el resto de la sociedad y con el Estado, y podamos abrir unos caminos que sí les hemos llamado la paz total, porque es que la paz total no se hace simplemente con gente que anda armada en las noches por las trochas, sino que se hace es con la sociedad. Si la paz no es con la sociedad, no hay paz. Y la paz con la sociedad implica cambios, claro que sí. Implica transformaciones, implica diálogos y pactos para poderlas hacer. No barrotes, no cárceles. La CIDH se llevó la imagen de un Estado que no quiere liberar a la juventud de las cárceles, de una parte de la sociedad que no quiere la paz, que quiere seguirnos manteniendo en medio de la sangre y el fratricidio. Pero este gobierno quiere insistir. Si no, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué me eligieron? Cuando uno mira las cifras electorales allá en esa segunda vuelta y las mira con cuidado, estábamos empatados con el señor Hernández y que el señor Hernández podía ganar porque la suma de la primera vuelta daba que tenían mayoría. Yo había sacado el 40%, el 60% eran ellos en ese momento. ¿Y sabe qué fue lo que hizo variar eso que parecía la realidad de que íbamos a seguir en el gobierno de siempre? Que aparecieron 1 millón más de votantes entre 18 y 22 años, que en las generaciones de las elecciones anteriores y del pasado, de esa misma generación entre 18 y 22, nunca votaban. No salían, no les interesaba. No había nada ahí que discutir, que cambiar. Y esta vez, 1 millón de jóvenes, muchachos y muchachas populares salieron de sus barrios, así como cuando iban a la barricada, pero esta vez a la urna, y cambiaron la historia de Colombia. Me hicieron ganar. Y yo, como no me voy a deber a eso, si es que ahí están los datos. Yo gané por ustedes. Si no, no estaría aquí hablando. Y eso implica entonces un compromiso. Eso implica, y a mí me aterra cuando van pasando los segundos, así los minutos, entro en desesperación interna, una tensión, porque sé que no tenemos mucho tiempo, que se colocan los obstáculos por todas partes que van apareciendo y que tenemos que superarlos para lograr unas transformaciones fundamentales. Y una tiene que ver con la juventud de Colombia. La juventud de Colombia tiene que tener posibilidades de vida.
trátese de muchachos, trátese de muchachas, hay que abrir una serie de puertas para que la vida pueda ser, para que se pueda sentir que hay una posibilidad, una esperanza en uno de los países más hermosos de la tierra. ¿Cómo abrir, cómo meter en el presupuesto, que es lo que hace la primera andanada? ¿Cómo estás? Y ahora, ¿cómo lograr que crezcan los presupuestos de la educación de tal manera que se vuelvan más universidades, más colegios, y que entonces no entre solo el 50% de la juventud a la educación superior, sino que podamos avanzar al 70% al menos, y en 8 años pudiéramos decir es que ya la juventud tiene abierta el derecho a la educación superior, a leer, a abrir el libro, a hacer la matemática o la abstracción o el arte o la poesía con sapiencia, y que entonces a partir de ahí, en la medida en que pasen los años y esa juventud avance en edad, y otra generación de jóvenes pueda entonces abrir el libro, y otra, allá cuando ya nosotros no estemos, se puede hablar de que la sociedad colombiana se construyó como una sociedad del conocimiento. Decíamos del conocimiento y de la sensibilidad del cerebro y del corazón. Eso tiene que comenzar ahora en los presupuestos públicos. Ahora queremos un programa para 100,000 jóvenes populares. Aquí hay una demostración hecha por la sociedad misma, no por el Estado. La sociedad de los empresarios y la sociedad de las juventudes populares, que como una demostración podemos extrapolar al conjunto de la nación para alcanzar 100,000 jóvenes populares que puedan ser ayudados por el Estado económicamente para poder comer y para poder estudiar. Porque para abrir el libro hay que tener el pan. Si no, no se puede leer bien. Un reto indudablemente, 100,000 no son toda la juventud. Pero si vamos a la parte donde está la cicatriz quizás, a esos 100,000 jóvenes a los cuales los seduce la violencia incluso, porque no ven alternativa alguna. Alguno por ahí salió en la prensa diciendo que se iba para un frente de las FARC. ¿A qué? A morir. ¿A luchar por qué? Si es que la lucha está aquí. La lucha está en esas millones de personas que deciden transformar un país o mantener un país, y no por allá en esas trochas que yo conozco, aislado, donde no espera más que la muerte o matar. Matar o morir no sirve para transformar a Colombia. Eso ya lo hemos visto durante décadas. Por eso abrir ese camino a estos 100,000 jóvenes, pedirle al Estado que hoy se niega a liberar a la juventud, que deje liberar a la juventud, que nos permita que esos jóvenes que hoy están presos nos ayuden a organizar como voceros de paz estos 100,000 jóvenes en una gran fuerza de la paz, que pueda demostrar que es posible que la juventud de Colombia pueda vivir en Colombia. Van a comenzar estos programas. Ya verán ustedes en la adición presupuestal, se llama así técnicamente, el proyecto de ley de adición presupuestal. Es un proyecto que vamos a presentar porque es la plata que viene de los impuestos que crecieron a partir de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado, que giran sobre los sectores más poderosos del país, pero que van destinados es precisamente, y lo verán en ese proyecto, a la mamá que tiene el niño joven ella y que no tiene hoy que llevarle ni la leche ni el plato de comida, que van a ese joven que se atrevió a salir a la calle para gritar dignidad, que van a los campesinos sin tierra a ver si es posible que tengan tierra,
que van a la educación a ver si es posible que hagamos saltar la muralla de la universidad para que se convierta en puertas abiertas para la juventud, que va al medio ambiente a ver si podemos salvar la selva amazónica para que la humanidad no perezca. Un aporte de Colombia al mundo. No estamos pidiendo limosnas del mundo para nosotros, no nos interesa. Estamos ayudando a salvar a la humanidad porque esta es la potencia mundial de la vida y así se comporta. En ese presupuesto que vamos a presentar en los próximos días verán ustedes lo que queremos como gobierno. Lo que queremos, que no es balas para los jóvenes, que no es quitar ojos y que no es tener los oídos sordos para el reclamo justo, sino que es intentar construir conjuntamente los puentes que nos unan como sociedad para que Colombia sea una democracia, para que Colombia tenga justicia, para que Colombia sea de verdad una potencia mundial de la vida. Yo quiero la primera línea de toda la juventud colombiana, millones y millones. La primera línea es toda la juventud de Colombia al frente de la sociedad para cambiarla. Porque no hay nadie más que se pueda beneficiar más que la propia juventud que va a vivir este país cuando nosotros ya no estemos. Quizás yo soy una especie de bisagra, porque aquí de joven vine a recorrer las calles de Agua Blanca y de Siloé, pensando en revoluciones. Y ahora ya no de joven, ya no puedo decir ni siquiera relativamente joven. Ahora como presidente de Colombia, terminando un ciclo de esa rebelión que comencé en estas calles y en las calles de Zipaquirá. Ojalá que esa bisagra sea, cuando se cierre, para que el país realmente no sea el que viví en las calles de Siloé de joven, sino que sea el país que soñé como joven en ese momento, el país que le abra las puertas al pueblo de Colombia para que pueda vivir en dignidad. Le agradezco a los empresarios de Compromiso Valle su compromiso. Está bien cuando la riqueza llega, está bien compartirla. El Mitad sabe que una empresa se hace más grande si la sociedad se hace más rica. Esa es una lógica. Ninguna empresa se hace más grande si la sociedad se vuelve más pobre. Y entonces la riqueza es un concepto social también. Es una riqueza social. Y hacen bien ustedes cuando le demuestran, cuando vienen aquí, cuando vienen a estas calles, cuando salen esas imágenes. Hacen bien para mostrarle a Colombia que es posible que nos encontremos. La burguesía, como decía la compañera de Siloé, y el proletariado, y el mundo popular, claro, porque este es nuestro país y podemos construirlo juntos. Y este gobierno está para eso, para ese pacto por la vida, para ese pacto por la paz, para que al final la bisagra que terminará pueda llevarnos como un puente a otra sociedad, a otro país, a una era de paz. Gracias, muy amables por haberme escuchado. Señor presidente. Un beso y un abrazo a todos y a todas.